Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Comunicaciones Cian, 24 horas y más. Bienvenidos a Kundalini Records y bienvenidos a nuestro habitual YouTube del mes de enero del 2024, con unos días de retraso sobre lo previsto, debido a la coincidencia de que era el día 31 o 1 cuando tenía que salir. Pero aquí estamos de nuevo. Lo primero, agradecerles una vez más, y esta vez con más agradecimiento, la acogida que han tenido ustedes con nuestra anterior historia, a propósito de una historia de amor, ¿no? Pues ha sido una acogida que ha desbordado nuestras... No tenemos cálculos, pero sí nuestras expectativas en cuanto a escuchas y visiones, ¿no? Así que gracias. Y bueno, pues hoy nos encontramos otra vez de nuevo aquí en Comunicaciones 100 y aquí con Mar de la Madrid, sí, con sus cuestiones y planteamientos fáciles y sencillos, ¿no? Que sí, hacen que podamos emitir sugerencias y referencias, ¿eh? Que tengan que ver en alguna medida con las necesidades que todos tenemos en algunas áreas. Me voy a poner más cerca de ti. Ah, vale. Sí, vale. Es que me noto que estoy como alejada y necesito estar así más cerquita. Venga. Porque me va a resultar difícil hasta a mí contarte esto hoy. ¿Sí? Sí. Por favor. Así que bueno, espero sintetizarlo bien para no enrollarme mucho. Pues verás, estábamos a finales de año y principios de año, ¿no? Y uno dice, mira, como una cosa acaba y la otra empieza, ¿no? Y entonces, como yo he pensado durante el mes de diciembre, porque surgió una cosa. Una persona, un amigo, me comentó que su mamá estaba enferma, muy enferma, le habían detectado un cáncer en el pulmón y entonces la cosa estaba así como un poquito pues peliaguda, ya lo estaba pasando mal y bueno, la sensación era como que iba a ser bastante grave y que a lo mejor la cosa no salía bien, ¿no? Y entonces me recordó todo el proceso que yo había vivido con mi madre y con otra mujer a la que yo quería mucho también, que se fueron de cáncer y a causa de tumores. Y entonces pues me vino la sensación que yo había vivido cuando estaban en ese proceso de irse, de desencarnar, ¿no? Y era una sensación como extraña, porque yo he ido a cursos de estos del duelo y todo esto, y entonces te dicen que no hay que engancharse a las personas, que hay que permitirles que se vayan libremente, que toda esa teoría que hay ahí, ¿no? Y entonces, en referencia a eso, yo me acuerdo cuando se fue mi madre y cuando se fue cuando se fue Miskar, pues la sensación era esa como, bueno, pues voy a dejarles, pero era como, porque lo tenía oído, pero no lo sentía, ¿no? No lo sentía dentro de mí, pero pues yo, era como, pues tranquila, yo voy a estar bien y tú tienes que seguir tu camino y tal, bueno. Siendo que las dos se fueron, digo que estas dos personas, porque entiendo que es diferente a cuando se van otras personas, porque yo soy profesional soy enfermera, y cuando se han ido otras personas la vivencia es muy diferente, ¿no? Porque no hay esa relación afectiva con estos seres y no es la importancia que estas dos personas tenían para mí. Pero con esas personas, cuando hay un ser que tiene importancia para ti, entonces en ese estar y aceptar o no aceptar ese proceso de que se va o no se va, que nunca lo sabemos, ¿no? Pero a mí me daba la sensación, yo después tenía la sensación de que en mi actitud de
de decirles, bueno, te puedes ir tranquila, tal, yo sobre todo con mi madre le decía, no pelees, tranquila y tal, ¿no? Porque ella, el proceso fue bastante sufriente. Y luego yo tenía la sensación como que si yo les hubiera empujado un poco a esas cosas, ¿no? Como decir, si yo realmente no sentía que yo, de decirle que me daba igual, no es que me daba igual, pero vete que no pasa nada, ¿no? Porque sí pasaba. Yo no quería que se fueran, ¿no? Entonces, lo digo porque en esos momentos, o sea, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos toca pasar por ese trance, ¿no? De ver irse a alguien que en principio pues ni siquiera te lo imaginas que se pueda morir, ¿no? O sea, si la muerte ya de por sí nos resulta muy difícil de aceptar, cuando es alguien a quien quieres mucho y tiene un vínculo muy profundo contigo, todavía es más difícil, ¿no? Entonces, la cuestión es, sin entender esa egolatría de pensar que se fueron porque yo lo permití, no tanto es así, ¿no? Sino como para saber qué intención y qué actitud debemos de tener ante en esos momentos, ante esas circunstancias en las que a alguien que amas mucho, pues tiene muchas probabilidades de que se vaya, ¿no? Sin aceptar, porque yo te he visto a ti en algunos casos cuando ha pasado aquí, que como que no tiras nunca la toalla, ¿no? Como que siempre hay ese punto de referencia de esperanza de la vida, o sea, la vida por encima de todo, y para poder acompañarlo y estar, ¿no? Pero sin engañarse, ¿no? De las circunstancias que hay. Pero, o sea, ¿cuál es la actitud que deberíamos de tener y la intención hacia el otro ser y hacia nosotros mismos en ese momento de ese tránsito hacia algo que desconocemos como es lo que llamamos muerte, ¿no? Que probablemente sea otra cosa, pero bueno, en principio ese ser va a dejar de estar en el estado en el que tú lo conoces y lo vives y lo experimentas y pasa a otra estancia donde tú ya no vas a acceder a él, ¿no? Entonces, ¿con qué intención y con qué actitud debemos estar en esos momentos? Bueno, como ven, es una pregunta muy sencilla, muy fácil, que como ocurre frecuentemente en este planeta y en esta especie y en muchas especies, en la mayoría, hay un momento de tránsito, de mutación, de transmutación, de transfiguración, en el que los seres entran en otro ritmo, ¿no? Igual que ahora estamos aquí en invierno y está el verano austral, ¿no? Uh-huh. Los dos existen a la vez, pero nosotros no tenemos conciencia del verano, ¿no? Del hemisferio sur, ni ellos tienen conciencia del invierno del hemisferio norte. Pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Evidentemente las culturas, filosofías, religiones han establecido toda una serie de ritualidades, ¿no? De puntos de vista emanados de experiencias oníricas, de experiencias estásicas, de experiencias con alucinógenos, de muy diferentes consciencias que cada uno tiene, cuando le toca a uno ver, vivir ese tránsito, ¿no? Evidentemente no hay una filosofía global que nos aúne, porque como hemos dicho antes, pues varía tanto de unas culturas a otras que es impresionante, ¿no? Pero sí podemos decir que, siguiendo con el ejemplo de ahora también en el planeta Tierra es verano y también es invierno a la vez, ¿no? Pues a la vez que una persona se suele decir que desencarna porque su carne deja de funcionar como tal,
está encarnada en otras formas, en otras dimensiones, ¿no? De hecho, basta simplemente hacer el recorrido de un ser cuando muere, entre comillas, la palabra muerte. ¿Qué pasa? Que hay una serie de procesos orgánicos que se dan, ¿no? La putrefacción, la vida no se ha acabado, ¿eh? La vida continúa con tierra, sin tierra, bajo tierra, sin tierra. Es decir, que los componentes están ahí, ¿no? Como decía Einstein, la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿no? Pero ocurre que, claro, nuestro nivel cognitivo de conciencia nos hace tener unos sentidos, vista, olfato, tacto, oído, visión, ¿no? Que nos precisa atracción, ¿no? Que nos atrae, ¿no? Y nos hace movernos de una determinada forma, ¿no? Sabemos algo de la vida y vemos que esta no se agota, sino que sigue su proceso en otras formas, y como he dicho, de forma científica, de lo poco que se sabe, ¿no? Pues las células empiezan a descomponerse, las células madres siguen funcionando 3 días después, ¿no? Del fallecimiento, o del llamado fallecimiento. Quizás me gustaría, sí, voy a introducir, que la palabra muerte no es un concepto correcto. ¿Por qué? Porque habitamos en un universo infinito, en una eternidad que no alcanzamos a ver. Y por tanto todo lo que habita en ese universo es infinito y eterno. Lo que pasa es que se mueve, se transforma, se transfigura, se transmuta. Claro, eso es lo que ocurre. Entonces, el concepto de muerte ya se establece como un concepto final, ¿no? O sea, se ha interpretado la vida como nacimiento, crecimiento, desarrollo, declive y muerte, ¿no? Y al decir de nuestro punto de vista la especie vida, con toda la materia viviente entre la que se encuentra la materia viviente humana, lleva una serie de ritmos, de cambios, de evoluciones, ¿no? Igual que cuando tenemos una edad adulta, nos damos cuenta qué formas teníamos de pensar cuando éramos jóvenes, ¿no? Sí. ¿Qué forma tenemos de pensar ahora con una serie de experiencias, ¿no? Y sabemos que cada 5 o 6 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Todo el material celular nuestro se renueva, todo, globalmente, ¿no? Luego, cada ritmo celular es diferente. La piel, por ejemplo, diariamente se renueva, ¿no? Las células epidérmicas, ¿no? Entonces, hoy en día ya las cosas en torno a la palabra muerte están un poco incómodas. Ya no es la muerte y se acabó, no. Por una parte porque la longevidad se ha visto promovida por nuestros estilos de vida, por nuestro cuidado ante el medio. Comemos, nos protegemos, los que pueden, porque hay un núcleo de población importante que no puede, ojo, y no vamos a olvidarnos de ello, ¿no? Y hemos llegado a edades medias como la Japón y España de 80 y algo, 83, 85, edad media, que en Burkina Faso está en 40 y tantos o 50, ¿no? O sea, hay una diferencia enorme, ¿no? Entonces cada vez hay más grupos de investigación y cada vez hay muchos mecenas millonarios que están invirtiendo miles de millones en alargar los telómeros para que la reproducción celular se mantenga, mejorar la alimentación con la microbiota intestinal para que las células sean más resistentes inmunológicamente, actuar
sobre las células madre, se están invirtiendo miles de millones y patrocinados por estos mecenas ricos, ¿no? Y los científicos más punteros están ahí. Algunos ya se atreven a hablar de inmortalidad, otros, en cambio, dicen que, bueno, dentro de 50 años viviremos probablemente 30 años más que los que vivimos ahora, ¿no? O sea que ya empieza a hablarse de otras formas. Y sobre todo hay una palabra muy clave que vamos a introducir, que es la palabra reversible. La vida se ha planteado como un proceso irreversible que culmina con la muerte. Pues bien, hoy en día las más modernas investigaciones de la genética ortomolecular hablan de que los procesos de envejecimiento son procesos reversibles. Entonces, si un proceso de envejecimiento se hace reversible, pues la inmortalidad está cerca. Por otra parte, no podemos pensar, pero es que esto no se da en la naturaleza. Sí, se da en la naturaleza. Hay un tipo de medusa, por ejemplo, que es inmortal, ¿no? Vuelve a su etapa genética. Sí, porque, de hecho, todo esto empezó con un japonés que investigó y descubrió que a partir de una célula de la piel podía hacerla regresar por maniobras del laboratorio a su estado pluritotepotencial, es decir, más antes incluso que de célula madre, para entendernos, ¿no? Y a partir de ahí esa célula, si se cultiva adecuadamente, se va a dividir y va a generar células hepáticas, células cardíacas, células musculares, células neuronas. O sea que nosotros podemos hacer reversible el proceso de la llamada muerte. Entonces, si hablamos científicamente de esto, y esto es ciencia, no son teorías, que están en pañales, por supuesto. Esto tiene muchos inconvenientes y se está viendo que hay muchas dificultades y problemas secundarios, éticos, etcétera, ¿no? Sí, pero ya el hecho de hablar de que la vejez no es un proceso irreversible, sino que es un proceso reversible, ya podemos decir que se habla de una palabra muy curiosa, amortalidad. Los amortales. Los amortales son aquellas personas que no morirán porque sus procesos de reversibilidad les permitirán mantener una conducta física saludable ante el medio. Solo morirían por accidentes, traumatismos, pero no por enfermedad. Y se llama amortales. Ese es el nombre que se le ha puesto. Un estado de amortalidad. Hasta ahí llegan los científicos. No, la inmortalidad como tal no la mencionan. Nosotros sí la mencionamos, ¿no? Porque creemos que existen diferentes niveles de especie vida en el universo. Pero fíjense cómo en la actualidad tenemos ese concepto de amortales, ¿no? En el que la persona puede regresar, hacer reversible gran parte de su contenido genético y su capacidad de renovación, en cuyo caso, pues, enlentece enormemente su vitalidad, en el sentido de que la hace próspera y mantenida, ¿no? Y en consecuencia, bueno, estamos en una época científica muy a favor de que la vida es eterna. Pero, aunque no existiera esto, estos últimos avances, que he resumido en breves palabras, por supuesto necesitan mucho más argumentación, ¿no?
Sí es cierto que en todas las culturas, ¿no? Ese culto que se hace, el culto de los muertos, ¿no? Se habla que las culturas se hacen culturas como tales cuando se hace un cultivo, ¿no? Al muerto, ¿no? Como pasaba en Egipto, que se enterraban con sus familiares, con sus animales, Se momificaban. ¿no? Se momificaba al sujeto, es decir, sabiendo cómo se lee el Bardo Todol, libro de los muertos, sucesivas andaduras que iba a tener el alma. Entonces ya se habla que evidentemente cuando la especie humanidad, el sapiens sapiens, con muchas comillas, ¿no? Alcanza una cultura con artes mortuorias, ¿no? Estamos entrando en un concepto y en una idea de inmortalidad, en una idea de vida eterna. Claro, nuestros sentidos llegan hasta un límite, igual que nosotros no podemos ver en infrarrojos, como lo hace un mosquito. Y dice, ¿cómo es posible que un mosquito pueda ver en infrarrojos y un ser humano tan evolucionado no pueda? Perfecto, no. Pues no, igual que no podemos vivir debajo del agua, ¿no? En consecuencia, creemos que nuestra intención y actitud es saber que la vida como tal es una eternidad. Y esto puede resultar cómodo o incómodo, depende. Hay personas que incluso dicen que tienen ganas de morirse. Pero es curioso, sabemos más o menos qué es estar vivo, porque sentimos, porque percibimos, pero estar muerto, ¿no? Los que han vuelto de una teórica muerte cuentan cosas muy distintas, ¿no? Algunos no cuentan nada, sino que, bueno, se han despertado. Eso es, no recuerdan nada. Y otros que el famoso túnel de la luz, que es más frecuente, otros que se han encontrado con sus seres queridos y luego han vuelto. Bueno, historias de esas hay todas. Y quizás todas sean ciertas. Quizás todas sean ciertas. Porque la pluralidad de la vida, por eso llamamos especie vida, no llamamos especie humana. Los humanos serían materia viviente, humana. La especie vida creo que en el universo tiene una multifactoriedad enorme, ¿no? Y en base a eso, ¿no? Cada vez que sabemos algo más del universo y cada vez que los astrofísicos ya empiezan a decir que el universo es un proyecto inteligente en expansión. Entonces, si es un proyecto inteligente en expansión, la vida no surgió por azar, por casualidad. Es difícil. Aunque el famoso científico Jacques Monod, en su famoso libro El azar y la necesidad, lo planteaba así. Y de hecho, la ciencia moderna plantea que fue un azar, una casualidad, que se juntara este aminoácido con este otro, este hidrógeno con este. Y en definitiva somos hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo. No sí, pero en una proporción muy precisa. Pero claro, con unas precisiones increíbles. Enormes, ¿no? Sí. Enormes. Dice, pero solo hay 5 elementos. Bueno, hay más, pero básicamente oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno y fósforo. Y después 4 elementos, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanosina y un quinto, uracilo, otra vez 5, ¿no? Para que se forme un código genético. Eso es tan complejo, cientos de miles de millones de pares de bases, ¿no? Que constituye una célula. Si cogemos el DNA de una célula y de todas las células de nuestro organismo, nos vamos más allá de la Luna. O sea que creemos que realmente la mejor actitud dentro de la sensibilidad que cada uno tenga hacia las personas con las que tiene uno afecto, fijación, relación,
es aquella en la que, bueno, estoy contigo, voy contigo. No, como decía Mar, vete, te dejo ir. No, si nosotros no ni decimos cuándo tenemos que venir, No. ni cuándo te tienes que ir. Si es que te tienes que ir, ¿no? Entonces, yo creo que la actitud más, no sé, como más auténtica, ¿no? Es saber estar ahí, seguir con todas las acciones que puedan recuperar la salud, que pocas veces ocurre, pero ocurre. Para eso están las maniobras de resucitación, ¿no? Sí, si no, no se harían. Si no, no se harían y funcionan. No siempre, No siempre. pero funcionan. Entonces, eso tiene que estar ahí, ¿no? Por delante, ¿no? Pero después, evidentemente, vemos que esa persona se va y empieza a perder sus sentidos, ¿no? Y ya no podemos comunicarnos. Entramos en otro espacio. Entramos aquí en invierno y otros entran en verano, ¿no? En otro espacio. Podemos llamarnos, sí, y escucharnos, pero también podemos hablar con las personas que se van porque les llevan, me atrevería a decir, con nuestra intención, ¿no? El problema de nuestro sufrimiento es que claro, hemos hecho nuestra la comunión con esa persona, ¿no? Decimos que le amamos, que le queremos y queremos que esté ahí siempre, ¿no? Y es sensato, pero fíjense lo que me he dicho, queremos que esté ahí siempre. Es que siempre va a estar, siempre va a estar. Esté encarnado o desencarnado, ¿no? Nuestro sentir y nuestra emoción siempre va a estar ahí. Más lejos, menos lejos, como cuando alguien se va y te escribe y luego bueno, y luego finalmente no te escribe. ¿Existirá? ¿Seguirá existiendo? ¿Vivirá? ¿No vivirá? No sabemos, ¿no? Creemos que si nos desposeemos de esa necesaria posesión que tenemos hacia las personas que amamos, ¿no? Y que no nos cuesta entender que nos digan see you later, nos vemos más tarde o no, quién sabe. ¿No? Es un motivo, como ocurre en algunas comunidades humanas, que organizan fiestas, ¿no? Y el entierro es un motivo festivo porque la persona va a entrar en otros estadios de contemplación, se supone. No sabemos en qué estadio como tal estructura, porque la estructura como tal, como hemos dicho, sigue viva, ¿no? Descomposición, putrefacción, etcétera. Todo va a formar parte del ciclo de la vida, ¿no? O sea, no se pierde nada. Pero como unidad integrada, sí, se desintegra. Pero eso ocurre en el universo permanentemente, con las novas, supernovas, gigantes rojas, enanas marrones. Ocurre. Y ocurre igual con el átomo cuando lo ponemos en un acelerador de hadrones y lo desintegramos. Y salen muones, posidrilos, sepsidrilos, y una cantidad de partículas subatómicas, pero porque lo hemos desintegrado. Si lo dejamos, si no lo hacemos chocar un átomo con otro, pues permanece integrado por las fuerzas nucleares fuertes, fuerzas nucleares débiles, fuerzas electromagnéticas, fuerzas de gravedad, etc. Bueno, son conceptos astrofísicos o físicos que no vienen al caso, ¿no? Eso también ocurre con las células, ¿no? Está con la apoptosis. La apoptosis se desintegra, sí, pero no se pierde ningún elemento. Todos los elementos de la célula, cuando ya ha terminado su función, esos elementos se reincorporan al ciclo vital, ¿no? Sí. ¿No? Y
hace que la célula madre reproduzca otra célula y nuestro material celular se restablezca y se mantenga vigoroso en la medida en que tenga recursos, ¿no? Véase alimentación, véase respiración en nuestro caso, ¿no? En definitiva, hemos mezclado en nuestra respuesta los conceptos más avanzados que podemos llegar a tener en nuestra cultura curiosa, con los conceptos de sensibilidad, ¿no? Y conceptos religiosos, ¿no? Y astrofísicos, ¿no? Para mí la frase es: la vida es eterna, ¿no? La especie vida es eterna. Y en consecuencia mi actitud ante el ser que veo que ya no va a estar compuesto de la forma que estaba antes, integrado de esa forma, es, bueno, respeto y un decir, pues seguimos tú en un plano y yo otro, como tú en Boston y yo en California, o tú en Australia y yo en Dinamarca. Es decir, que sí, no nos vamos a ver, a lo mejor no nos vamos a poder hablar, ¿no? Ya no hay conexión, porque estamos integrados de forma diferente. Pensamos sinceramente que el ser, cuando llega a esos puntos que llamamos muerte y que, como hemos dicho antes, vamos a quitar esa palabra ya, no existe, ¿no? Esa apariencia, sí, ¿no? Esa apariencia, aunque tú veas y digas, no, pero ya, esa apariencia se ha desintegrado, se ha integrado a otra dimensión. Lo que pasa es que yo no puedo ver esa dimensión. Igual que estoy sujeto a este planeta, ¿no? No puedo salir de este planeta y dar un salto y decir, me voy a la Luna, me voy a Júpiter. No, estoy sujeto por, en este caso, la ley de la gravedad, por resumir mucho, ¿no? Y estoy sujeto a un quantum de agua y de oxígeno, ¿no? que es inamovible. Se han dado esas condiciones, ¿no? Entonces, pero existe otras cosas. Y sé que existe otra configuración y otra organización, ¿no? El hecho de que yo no pueda llegar a esa organización y estar en ella no significa que no exista. Muchas personas dicen, llega la muerte y se acabó la vida. La materia viviente sigue actuando. Sí, eso está claro. La vida, Sí. la especie vida continúa, Sí. continúa. El otro día hablábamos con María Luisa de algo así parecido, y entonces ella decía la facilidad que tienen los niños, por lo de que has dicho tú de que no te puedes comunicar porque es como que está en otro espacio y tal, ¿no? Pero los niños, sin embargo, no tienen ese problema. No. Pensábamos en ese momento, se nos ocurrió que claro, los niños no tienen concepto de tiempo ni tienen concepto de espacio. Y quizá ese concepto que tenemos de espacio-tiempo, en el que estamos sumidos y vivimos, genera que el otro ser que está fuera del espacio y fuera del tiempo, yo ya no me puedo comunicar. Entonces, eso es un hándicap terrible que tenemos los seres humanos, ¿no? Sí. Porque todo lo fundamentamos en el espacio-tiempo. Nos hemos integrado en ese espacio-tiempo y velocidad, ¿no? Espacio es igual a velocidad por tiempo, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, etc. Nos hemos codificado, ¿no? Y eso yo creo que ha limitado mucho nuestros sentidos, ¿no? Que creo que tienen capacidad para ir más allá. Y de hecho, cuando entramos en estados de conciencia amplificados, merced a la meditación, a la contemplación, e incluso a las drogas psicodélicas, etc., evidentemente entramos a otro espacio, pero tan real como este, ¿no? Nuestra conciencia vuelve a ser eterna. Y bueno, ahí tenemos que dejarlo, porque el tema es muy amplio, sí. Amplio y muy profundo. Y profundo. Pero ojalá les puedan ser de utilidad todos estos pequeños recortes que hemos cogido para integrarlos, ¿no? En la realidad de integrarnos en la vida como especie vida, como una especie amante
de la creación. Gracias por estar con nosotros. Gracias.